Bueno, pues hoy estamos con Julián Sánchez en este nuevo capítulo de Salida del Euro. Julián Sánchez es una persona extraordinariamente importante en el panorama de la economía de la izquierda. Es un hombre, bueno, que es difícil, ha hecho tantas cosas que es difícil etiquetarlo. Escribió su doctorado sobre Minsky, donde pudo además visitar el Levy Institute y conoció a gente como Stephanie Kelton y Randall Wright. Y esa tesis doctoral de Julián, pues se puede decir que fue el primer documento donde aparecía la teoría monetaria moderna escrito por un español. O sea que es una tesis doctoral muy importante, ¿no? Él se considera a sí mismo heterodoxo, economista heterodoxo, ecléctico, que bebe del marxismo y de los post-keynesianos, por supuesto también de la teoría monetaria moderna, pero también de la economía ecológica, feminista y del circuito, donde él habla, por ejemplo, de la macroeconomía cuántica, que es una cosa que a lo mejor nos puede explicar ahora, porque es bastante interesante. Además, participa en organizaciones como la Red MMT, que es por lo cual yo en contacto con él, con la Asociación de Economía Crítica, el Grupo de Economía Inclusiva del FUEM, y el Grupo de Economía Política Alternativa de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama GREPA, que es la imagen que va a salir en el vídeo con el cisne negro tan bonito. Bueno, él es desde hace más de 20 años profesor de macroeconomía neoclásica en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, en 2004 publicó un libro que se llama Ejercicios de Macroeconomía y Conducta en McGraw-Hill. Y además, desde el curso 2018-2019, da una asignatura optativa de economía post-keynesiana dentro de los estudios de economía política e institucional. Bueno, como veis, es una persona extraordinariamente importante en el campo de la enseñanza de la izquierda heterodoxa, de la economía heterodoxa y desde la izquierda. Y bueno, muchas gracias, Julián, por estar hoy con nosotros. Pues buenos días a todas y a todos los que nos están viendo, en fin, a través de la web. Y en primer lugar agradecerte, Carlos, la posibilidad que me das de hablar pues de temas tan importantes como es el sistema monetario internacional en el cual está inmerso España y que, en fin, ha sido aceptado como un dogma de fe y que desde posiciones progresistas, alternativas y heterodoxas, que como estás haciendo a través de esta serie de vídeos, en fin, tiene una importancia vital ponerlo en cuestión, ¿no? Que es lo que nos trae aquí hoy y te agradezco mucho la invitación. Por supuesto, siempre a ti, gracias. Y te voy a hacer las dos preguntas que hacemos a todos los participantes de este canal, que son dos. Uno, ¿por qué crees tú que hay que salir del euro? Y dos, ¿cuál crees tú que sería la mejor manera para salir del euro? Bien, pues la primera, lo que yo reformularía la pregunta, Carlos, y lo que diría es, ¿por qué tenemos que salir de este no sistema monetario internacional? España necesita integrarse dentro de un sistema monetario internacional. Eso sin lugar a dudas. No estamos hablando de aislar a España, no estamos hablando de no importar nunca más y de no exportar nunca más. Lo que estamos hablando es de que necesitamos un nuevo sistema de pagos internacional, porque este del euro realmente es un no sistema monetario internacional. Es un desorden. Y por esa razón, porque es un desorden, porque nos causa mucho daño, es necesario, como dice, salirnos de ese no sistema monetario internacional para inmediatamente integrarnos dentro de uno nuevo que realmente sea un orden. Porque los conservadores hablan de que odian el desorden, pero son los principales generadores de desorden y de error. Y por lo tanto, hay dos razones básicas. La primera es una razón estrictamente keynesiana, que es que la economía capitalista, que es donde estamos inmersos,
No estamos en una economía neoclásica maravillosa y fantasiosa, donde los salarios reales caen. Si hay excesos de oferta, los precios bajan y alcanzamos un equilibrio general. Eso es una ideología. Eso es una mentira. Y entonces eso es inadmisible. Es decir, vivimos una economía capitalista donde lo importante es la acumulación del capital. Lo importante son las decisiones de inversión, como decía John Maynard Keynes. Y lo importante es el gasto autónomo. El gasto de salarios reales es secundario. Y realmente el sistema no trabaja para conseguir un pleno empleo de trabajo. Trabaja simplemente para que los capitalistas acumulen cada vez más capital. Y entonces se genera lo que decía Marx, que es un ejército de reserva, desempleados. El sistema lo genera por sí mismo. Y como decía Polanyi, hay un conflicto entre la economía capitalista, los mecanismos automatizados estos de mercado, que son muy antiguos. Ya estuvieron vigentes en Europa, en Inglaterra, con el patrón oro, en el siglo XIX. Tras la revolución que supuso la aceptación del paradigma de Keynes en las sociedades occidentales, la introducción del estado de bienestar y un pacto y un acuerdo entre los trabajadores y el capitalismo para alcanzar el pleno empleo, ese tipo de ideología, ese tipo de modelos se había abandonado. Pero ya sabéis que a partir de los años 70, precisamente por un problema de crisis energética y de subida de precios de petróleo, se rompió la baraja y aparece el neoliberalismo, el monetarismo y muchísimas ideologías reaccionarias, caducas y antiguas, nada de modernas. Y ahí es donde estamos y ahí es donde surge el euro. Por alguna serie de razones, el pensamiento más heterodoxo, más progresista, más de izquierda, pues como sabemos se desarticuló y se quedó un poco indefenso. Bien, pues volviendo al hilo del tema. Vivimos una economía capitalista donde el pleno empleo de trabajo no importa. Es falso. Lo que nos venden los políticos, ¿no? De que todo se arreglará por sí solo, de que si estudiamos mucho y nos formamos mucho y tenemos eso que llaman ellos capital humano. Como ves, todos son eufemismos, todos son metáforas, todo es un lenguaje absolutamente ideologizado desde una perspectiva de la derecha y donde la izquierda no ha sabido defenderse suficientemente, además por muchas razones. Una, porque no nos dan los recursos. Eso tenemos que ser conscientes. El pensamiento neoclásico domina la mayoría de las universidades, domina la mayoría de los departamentos. Yo mismo tengo que dar clases de economía conservadora para ganarme la vida, porque están los programas de estudios y no se cambian. Es decir, que unas veces uno explica cosas, hombre, tiene cuidado. Yo tengo mucho cuidado en criticarlo, en llamar la atención del carácter ideológico que eso tiene, de que hay alternativas, aunque no estén en el aula, etc. Entonces, la primera cuestión es, ¿pero realmente nos creemos nosotros que vamos a alcanzar el pleno empleo con mucha formación, solamente con educación y con bajas en los salarios reales? No. Para cortocircuitar el problema que supone la acumulación de capital en el empleo, que incluso Ricardo, un autor tan, digamos, tan moderado como David Ricardo, el príncipe de los economistas, ya introdujo un capítulo que es que las máquinas, el capital, puede causar desempleo. Bueno, si tenemos que cortocircuitar esa tendencia natural del capitalismo a causar grandísimo desempleo de trabajo, hay una alternativa, una economía planificada, socialista, etc. Bien, pero eso hoy no lo veo muy viable. Bueno, no muy viable depende, ¿no? Lo que nos traiga el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Pero digamos que hoy por hoy no lo veo tan posible. No digo que sea imposible que en un futuro eso se pueda retomar. Entonces, la alternativa es una intervención pública, la intervención del Estado. Eso está en Minsky. Minsky dice, hay dos grandes mecanismos de estabilización de una economía inestable. Una economía de fragilidad financiera, de inestabilidad sistema, como es el capitalismo. Son dos. El gasto público, a través ya sea de déficit público, si tiene esas consecuencias, o de deuda pública, y el prestamista de último recurso, es decir, el Banco Central. Bueno, pues entonces es importantísimo, si queremos estabilizar la economía capitalista, un Estado potente y fuerte. ¿Qué diferencia hay entre el Estado capitalista en general, en abstracto? Pues el americano, el japonés, el australiano, de los años 60 y 70 respecto al del año 29. ¿Qué diferencia tiene ese capitalismo institucional? O viéndolo institucionalmente, el peso del Estado. En el año 29, el Estado es prácticamente inexistente en los países capitalistas. Es lo que podríamos llamar el esqueleto puro del capitalismo. Es decir, el capitalismo en sí, tal y como él quiere estar si se le deja.
Bueno, está claro a dónde vamos. A una crisis financiera como la de 1929. Un desempleo brutal. Una crisis política sin precedentes. Y un ascenso de los fascismos. Una salida por la extrema derecha. Bueno, eso está en Polanyi, muy bien reflejado y muy claro. Entonces, primera razón para salir del euro. Necesitamos un mecanismo que cortocircuite y que corte la tendencia natural del capitalismo a crear inestabilidad, fragilidad financiera, crisis y desempleo. Y es fundamental recuperar el peso del Estado. Como dice Bill Mitchell, el peso del Estado no es suficiente, hay que darle una orientación progresista, una orientación hacia el pleno empleo del trabajo. No a un capitalismo de amiguetes, no el Estado para robar, no el Estado para llevarnos el dinero a Suiza, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que estar gestionado con un interés y con un enfoque político muy claro, que es generar empleo para todos, que haya una economía inclusiva, que haya trabajo para todo el que quiera trabajar, como decía Keynes, el que esté en posibilidad de trabajar y quiera trabajar, que trabaje. Bien, pues Europa no tiene no se fundó con esta idea. Se fundó con la idea, digamos, reaccionaria de que los mercados lo arreglan todo. Y entonces genera precisamente unas reglas que es atar al Estado. Que el Estado no pueda generar déficit público, que el Estado no pueda emitir deuda pública, prácticamente que el Estado se reduzca al mínimo posible. Bueno, como sabemos por la teoría monetaria moderna, ¿verdad? Las finanzas públicas radicales, heterodoxas o progresistas se basan en tres grandes principios, que recuerdo. El primero, no hay ninguna limitación o restricción al gasto público de naturaleza financiera, sino solamente real, es decir, el problema es de recursos. ¿Existen o no existen recursos libres para que el Estado realice la acción y oriente y estabilice la economía y cree empleo? No es un problema de dinero, como sabemos. Segundo, ¿qué pasa con el déficit público? El déficit público no se puede demonizar sin más, como hace Europa, que dice que es un 3, un 5, pero después lo rompe. Alemania, cuando se unificó, lo supo romper perfectamente y no le hizo ningún caso ni al 3, ni al 5, ni al 10. Había que unificarlo a Alemania y se saltaron todas las reglas del déficit. Ahora tenemos el COVID, han volado todas por los aires. Pero esto es peligroso porque se la saltan ahora porque saben que si no, Europa desaparece. Como desapareció el patrón oro. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí el miedo que yo tengo ahora mismo con el tema de este sistema monetario, no sistema monetario internacional. Los heterodoxos, los radicales, no es que estemos en contra de un sistema monetario internacional, es que estamos a favor de un sistema monetario internacional y en contra de un desorden monetario internacional, que es lo que existe hoy y hay que denunciar. Y ojo, no solamente en Europa, a nivel mundial, con el papel tan predominante que tiene el dólar, que eso tampoco es un orden monetario internacional. Entonces, el peligro que, bueno, digo lo del déficit público, el déficit público no se puede demonizar. ¿Por qué? Porque hay que juzgarlo según sus resultados, y los resultados son el pleno empleo. Eso lo dijo Keynes en el año 30 en la Comisión Macmillan, que dijo, miren, no se preocupen del déficit público, preocúpese usted del empleo. Preocúpese usted de que la economía tenga un nivel de producción y actividad alta, y el déficit público se corrige solo. Este es el pensamiento keynesiano. El pensamiento keynesiano es, trabajemos, que la economía produzca, que la gente esté empleada, que la actividad sea alta, y lo demás se arregla. Pero si pensamos al revés, primero el déficit público muy contenido, el gasto público muy contenido, los libres mercados desbocados, lo único que se va a conseguir es una cosa, y es que el nivel de actividad va a bajar muchísimo, el desempleo va a subir muchísimo y la economía puede sufrir una crisis financiera. Es así. ¿Es esto lo que se explica en las universidades? Pues claro que no. ¿Es esto lo que se dice en la teoría económica conservadora? Pues no. Nada. ¿Esto que estamos hablando aquí se explica en las universidades? De manera muy residual, como te comentaba antes, Carlos, sí, una asignatura de economía alternativa, que la hacen optativa, pero esto no es lo que se explica. Entonces, el déficit público no se puede demonizar, como dice la teoría monetaria moderna. Hay que juzgarlo según los resultados. Pleno empleo sin inflación. Bien, si hay inflación, vamos a ver qué hacemos. Que hay muchas alternativas.
Y el tercer principio, digamos, de las finanzas funcionales, que son las que sostienen el planteamiento progresista en lo que respecta al gasto público, dice que la deuda pública realmente no es explosiva. Puede alcanzar un nivel de convergencia, un stock determinado, a partir del cual ya se asegura el preempleo. Bueno, el miedo del que yo hablaba y que os decía es que ahora, como sabemos, para enfrentarnos al COVID está subiendo la deuda pública de los estados. Y puede ser que este pensamiento de los halcones y neoliberal, al final nos vuelva a decir que, bueno, lo he leído hoy en El País, de hecho ya lo está diciendo El País. Hoy lo he leído, no me acuerdo en qué página, ¿no? Que la deuda pública está muy alta. Pues pongámonos a temblar porque sabemos que eso son las políticas de austeridad. Y lo dicen ellos, o sea, no hay inflación, hay deflación. Los tipos de interés están negativos, pero les da igual. Les da igual. Dicen que hay mucha deuda pública. Y les preguntamos, ¿y por qué dicen ustedes? Porque lo dicen ellos, porque les molesta. Pero el peligro es que decidan que hay mucha, no por razones objetivas, porque hay mucha inflación, porque el sector público, en fin, está invadiendo ámbitos que no les son propios. No, porque no les gusta. Y sabemos ya cómo ellos arreglan este problema. El problema lo arreglan mediante recortes. Recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en todos los bienes públicos. Entonces, esto es lo que hay que temblar. Entonces, la primera razón para, digamos, buscar un nuevo sistema monetario internacional que no sea este en el que estamos, pues que el Estado tiene que volver a recuperar su soberanía monetaria, su soberanía nacional, que pueda hacer gasto público de manera eficiente y de manera que asegure la estabilidad de nuestro sistema económico capitalista hasta que, en fin, podamos encontrar un sistema más regulado o mejor que este, pero uno en el que vivimos. Y para esto, desde luego, el euro se construyó precisamente como el patrón oro, como la dolarización, como la reforma, porque esto es muy antiguo, Carlos, o sea, todos estos acuerdos de los partidarios acérrimos del libre mercado, de eliminar la presencia del Estado y disminuirla al mínimo, en fin, tenemos muchos registros históricos de esto y muchas controversias y muchos debates. Por ejemplo, la ley que se aprobó en 1844 en Inglaterra, que fue el afianzamiento estricto del patrón oro, ¿no? Pero que sabemos que eso todo revienta. En el año 34 el patrón oro saltó por los aires y desapareció. Entonces, continuamente, el pensamiento este que podemos decir cuantitativista del dinero, monetario, etcétera, siempre busca una mutación, una nueva forma. Y esta del euro, pues es una expresión más de ese pensamiento antiguo. Lo único es que han sido muy, muy inteligentes. Hay que reconocerles, no hay que despreciarles para nada. El patrón oro está claro, tiene unas estructuras, unas reglas claras. El euro no. El euro es un engaño. Porque el euro nos lo han vendido, por ejemplo, como una moneda nacional, como si Europa fuera una nación. Es falso. El euro no es ninguna moneda. Sigue existiendo un euro español, un euro alemán, un euro francés. No tenemos realmente. Esto es realmente un no sistema monetario europeo de tipo de cambio fijos. Han establecido un tipo de cambio fijo con una artimaña muy inteligente, muy lista, de llamar a todas las unidades de cuenta igual, quitarles los adjetivos, prohibir las devaluaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve el aparataje estructural, se da cuenta que esto es un engaño. Entonces, esta es otra razón que yo creo por la cual debemos hacer una crítica muy fuerte al euro, y es que es mentiroso. O sea, no dice lo que es. Realmente yo creo que la mayoría de la población piensa que tiene una moneda. Y no hay una moneda porque todos sabemos, desde el punto de vista heterodoxo, que no hay moneda si no hay Estado. No hay un Estado europeo, no hay un Estado europeo. Desde el momento que no hay un Estado europeo, no hay una moneda europea. Entonces, ¿qué es el euro? Yo lo digo, el euro es una mentira. Y nos han engañado a todos. Bien, esa es una primera razón. Una razón política. Una razón de que tenemos que recuperar el gasto público. Pensemos lo que va a suponer todo los Green New Deal que vamos a tener que realizar de aquí a poco si queremos frenar el cambio climático y queremos conservar el planeta. Eso requiere una intervención pública de tal magnitud, una deuda pública de tal magnitud, un déficit público de tal magnitud, que tenemos que salirnos del euro. Porque siempre vamos a estar amenazados por esos halcones que pueden decir ellos que no, que hay que recortarlo. Esa es una primera razón. Digamos que esta es la razón progresista, heterodoxa, radical,
digamos, más común, ¿no? Más general y más conocida. Y ahora voy a hablar de una segunda razón menos conocida, que es precisamente la que da la macroeconomía cuántica, de la cual acabas de hablar. Lo que voy a hablar ahora lo podéis leer todos en un artículo publicado en el año 2017 que se llama La deuda soberana española, y que en la página web de Grepa, www.grepa.es, yo tengo una zona de descargas donde voy poniendo, digamos, las lecturas fundamentales básicas que todo economista heterodoxo y alternativo, es decir, no mainstream, el que no quiere estar en la economía, en fin, canónica, ¿no? No sé cómo llamarla, ¿no? En fin, todos sabemos, ¿no? La dominante, que se suele llamar. Pues ahí tenéis la lectura para que podáis leer lo que dice este autor. El autor lo conozco además personalmente, es un amigo, una muy buena persona, un economista suizo, que yo siempre digo que algo de banca sabrán los suizos, ¿verdad? Bastante, ¿no? Que se llama Álvaro Cincini, en fin. Y entonces, él precisamente lo que dice en este artículo que todo el mundo puede leer es que vivimos en un desorden monetario internacional. Y en concreto el euro es un desorden monetario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que, aunque parezca una cosa increíble, lo que voy a decir, realmente el sistema europeo está generando continuamente un incremento en la deuda soberana, ahora veremos que esto de la deuda soberana, que es una deuda injustificada. Es decir, España está transfiriendo continuamente una serie de recursos, una serie de ingresos, no a otros países, sino a lo que se puede llamar la burbuja especulativa internacional, es decir, ese mercado de eurodólares, ¿verdad?, que todos conocemos, que no pertenecen a ninguna nación. Es decir, no somos conscientes de lo que hay, porque no se nos dice ni se nos cuenta. Pero hay un mercado que se llama eurodólares. Esos mercados son las bancas, como no quieren estar sujetas a la legislación de los países y de las naciones, tienen una serie de oficinas en el extranjero. Eso es lo que llamamos la burbuja especulativa internacional, donde continuamente acumulan una cantidad de monedas nacionales, pero que no están en los territorios nacionales, sino en un territorio de nadie, un territorio sin Estado. El sueño neoliberal existe realmente, para el dinero existe. Londres tiene toda una zona y todo un área de un mercado no sujeto a ningún tipo de legislación, donde las monedas, los dólares, los euros, están continuamente moviéndose y especulando. Y esa burbuja especulativa internacional es la que después, cuando tenemos que practicar devaluaciones o revaluaciones, son las que atentan contra las políticas nacionales y las políticas públicas. Por eso se dice que, claro, ya no se pueden hacer políticas públicas, porque los mercados devaluarían las monedas, etcétera, y vendría una crisis de cambio, ¿no?, como en Argentina. Bueno, lo que tenemos que saber todos, digo, y me refiero a la economía del circuito, es que se puede acabar con esa burbuja especulativa internacional si se quiere. Entonces, lo que estamos diciendo es, si hay un no sistema monetario internacional, entonces todos los países que tengan lo que podemos llamar importaciones netas, es decir, que tienen que hacer pagos al extranjero y se tienen que procurar una moneda extranjera mediante un préstamo exterior, eso tiene como consecuencia un incremento de la deuda exterior. Pero esto es bastante, ya digo que tenéis el artículo, lo podéis leer. Entonces, esa deuda es injustificada. ¿De acuerdo? Después daré una serie de datos. Y con eso hay que acabar. Y por lo tanto es otra razón para que, o bien, primero, para salirnos de este sistema, de este no sistema monetario internacional, y para intentar construir uno nuevo. Esto es muy importante que lo resaltemos, ¿no? Es decir, que no es que estemos diciendo que España se va a cerrar, sino que España va a estar dentro del mundo, dentro de un sistema monetario internacional nuevo, que sea un sistema que nos permita realizar el gasto público que requiere nuestro pleno empleo, y que además no queremos que nuestra deuda soberana se infle injustificadamente y tengamos que transferir recursos, además, no a ningún particular, sino a una burbuja especulativa internacional que además atenta contra la posibilidad de que se haga el gasto público. Como tú comprenderás, pues estas cosas no se habla en fin, y no está en la agenda política realmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Ahora entramos un poquito, no sé el tiempo que tenemos, córtame si Lo que es fuera tú necesario. quieras.
Entonces, voy a contar un poquito de dónde surge este problema, aunque ya digo que os remito al artículo. Vamos a ver. Este problema tiene un antecedente también en Keynes, en John Maynard Keynes. Como sabéis, John Maynard Keynes estudió muchísimo lo que fueron las consecuencias de las reparaciones por guerra que se impusieron a Alemania tras el Tratado de Versalles. Y de hecho él dijo, fue el primer economista que dijo que eso iba a traer problemas, que, que se habían establecido una serie de indemnizaciones y una serie de pagos que tenía que hacer Alemania, Francia, Inglaterra y a los vencedores de la guerra, que eso iba a producir un caos. Y efectivamente así fue. Es decir, todos estos que nos prometen orden, ¿verdad? Todos los que nos dicen, hay que tener mucho cuidado con los que nos prometen tanto orden. Keynes dijo, mucho cuidado porque, vamos a ver, cuando Alemania tiene que hacer reparaciones de guerra y pagar indemnizaciones de guerra, y eso es lo mismo que las importaciones netas, que España durante un cierto número de años ha tenido que hacer con los países del norte de Europa, es lo mismo, son como indemnizaciones de guerra. Es decir, son pagos que no vienen, digamos, con la contrapartida de exportaciones hechas, es decir, que la moneda extranjera que nosotros tenemos que coger no proviene del gasto que ellos hacen en nuestro país, sino que nosotros tenemos que procurarlo de manera neta, ¿no? Por eso se llama importaciones netas. Eso, como comprenderás, es como una indemnización de guerra. Es como si yo tengo que pagarle a Alemania algo sin que ella me compre nada, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Alemania tenía que pagar a Francia e Inglaterra sin que Francia e Inglaterra le compraran nada a Alemania, sin que gastaran su moneda extranjera en Alemania. Entonces, Keynes lo pensó y dijo, vamos a ver, esto va a duplicar la deuda alemana. O sea, si nosotros lo que queremos es que Alemania nos pague, por ejemplo, 1.000.000 de libras, al final, mediante este juego que tenemos aquí y este no sistema monetario de pago internacional, lo que va a pasar es que Alemania al final no va a pagar 1.000.000, va a pagar 2.000.000. Eso es lo que me refiero con duplicación de deuda, que la deuda se puede multiplicar. Se puede multiplicar. Y cuando te dicen tú tienes que pagar 1.000.000, al final tienes que pagar 2.000.000. Y ahora vamos, entonces, ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque Keynes descubrió, que después lo recupera Álvaro Cencini, esto sucede por dos razones. Porque para yo poder hacer un pago de indemnización de guerra a otro país, hay dos cuestiones distintas. La primera es que yo, recursos y producción de mi país, se lo quite a los nacionales, es decir, mediante, por ejemplo, el cobro de impuestos, les pongo un impuesto de tal manera que les quito el ingreso, les quito el acceso a esa producción, esos recursos ya quedan liberados para hacer la exportación a Alemania o pasarle todos los productos a Alemania o Inglaterra. Eso se llama el budget problem, el budgetary problem o problema de presupuesto. Pero es que hay un segundo problema, que es el problema de transferencia, y ahí es donde viene el asunto. Y el problema de transferencia es que no solamente basta con que yo cobre impuestos y el Estado alemán, digamos, recaude marcos alemanes en la época del 29 o 30. No, el problema es que hay que pagar en libras. El problema es que tienes que pagar en una moneda extranjera. Y la conversión de esa moneda nacional que tú ya tienes, que da acceso a producción, digamos, nacional, que ya tus nacionales han pagado, que ya todos los alemanes han hecho un esfuerzo para hacer el pago de la indemnización de guerra, el segundo problema de transferencia es que, debido a que te tienen que hacer un préstamo o pues, un préstamo, digamos, de moneda extranjera, o que tienes que practicar una devaluación, y si tienes que practicar una devaluación, también tienes un problema de que se incrementa la deuda en ese caso, aunque nunca se va a devaluar, siempre va a haber un préstamo extranjero. Bueno, pues entonces, si te dan el préstamo extranjero, el problema es que la deuda crece. Bien, la deuda, digamos, esta soberana de la que hablamos, no es una deuda microeconómica. No es una deuda que tenga Juan, que tenga Pedro, que tenga María. Juan, Pedro, María, todos los alemanes ya pagaron. Es una deuda que se acumula para el país en su conjunto. Y aquí aparece otro concepto claramente radical. Y es que la nación, España como nación, es una entidad. Ya sabéis que los neoliberales no quieren saber nada de que haya algo macroeconómico, de que haya algo que se pueda llamar el país en su conjunto. Bien, pues entonces es el país en su conjunto el que digamos, se queda con esa deuda injustificada. Bien. Entonces, esto es un problema. Entonces voy a dar los datos. Esto está pasando, ¿vale? Y remito al artículo de Álvaro Cencini, que está publicado y tenéis acceso a él. Lo podemos poner el link en la descripción del vídeo. Sí. Cuántica.
Los datos que da él son, él intenta, con las bases de datos que da el Banco de España, de hecho él me llamó y después yo hablé con gente del Banco de España, él intentó estimar del año 2003 al año 2015, el artículo se publica en 2017, ¿cuál es esa deuda soberana? Repito, deuda soberana no es deuda de los españoles, es la deuda de España, de la nación, del conjunto. Eso lo tiene que pagar España macroeconómicamente y es una deuda injustificada. Bueno, él la estima en 389.000 millones de euros. Esa deuda injustificada. Y coge los datos. ¿Cómo encuentra esos datos? Bueno, esos datos los encuentra porque intenta calcular todas las importaciones, todos los pagos que ha hecho España, ya sea por bienes, servicios o compra de activos financieros, lo que ha hecho España al exterior, y digamos los que han hecho los extranjeros en España. Y entonces sale una diferencia, que podemos llamar la importación neta, que sería, por decirlo de alguna manera, entre comillas, la indemnización de guerra española. Y entonces él va sumando. Bueno, pues acumula 438.000 millones. Bueno, esta mañana he escuchado en el telediario que Europa, para el cambio climático, que es una cosa importantísima, nos da 140.000 millones. Pero es que este sistema, perdón, me sale lo de sistema porque no sé por qué, el no sistema. Este no sistema del euro, en esa estimación que hace Álvaro Cencini, es que nos ha quitado 438.000 millones. Entonces, lo que queremos es recuperar esos 438.000 millones. Pero los queremos recuperar porque, primero, no se va a beneficiar nadie. O sea, no pensar que estos 438.000 millones va a un compatriota de Berlín, no. Eso está en lo que llamamos la burbuja especulativa. Eso está en un sitio no controlado por nadie, sino por los grandes financieros, por los grandes bancos en Londres. Eso tiene un nombre, eso se llama el mercado de eurodólares. Bueno, pues eso hay que acabar con ello. Entonces, encima le estamos transfiriendo renta a esa gente. Bueno, pues, repito, 438.000 millones. Eso podría recuperarlo España. Bueno, pero él dice, bueno, 438.000 millones, pongámosle un 3% de intereses. 14,7 mil millones adicionales de intereses de pago por esa deuda injustificada. Pero más, amortización, hay que amortizar esa deuda. Cada cierto tiempo hay que devolver el principal. Suma y sigue. Bueno, pues sabéis que no hay datos publicados sobre amortización de la deuda externa española. No lo sé. No están publicados. Ahí intenté yo hablar con alguien porque me llamó Álvaro y me dijo, a ver si conoce gente en el Banco de España que nos dé esos datos. No están publicados. No existen esos datos. Lo digo aquí, está grabado, ¿eh? Que lo expliquen. Porque claro, después nos dicen, no podéis estimar. Bueno, no podéis estimar, dar los datos. Y si no los podemos estimar, si Álvaro Cencini no puede estimarlo, que lo estime el Banco de España, pero no quieren estimarlo. ¿Por qué no publican los datos de amortización de la deuda externa española para poder, etcétera? Bien, y después tenemos los déficits, digamos lo que serían los déficits superávit de la balanza de pago. Ya para el año 2015, ya sabéis, mediante unas políticas de austeridad tremendas, mediante desempleo, ejércitos de reserva, etcétera, 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 ya España empieza a tener un superávit, ¿vale? Por balanza de cuenta corriente, que en esa época son como de 16.000 millones de euros. Pero antes de ahí, ¿vale? España tiene todos los años un déficit de 20.000 millones, ¿me explico? 30.000 millones. Bien, entonces, si nosotros imaginaros, recordar que el pago de intereses, etcétera, etcétera, eso todo se tiene que estar estimando, ¿verdad?, en el saldo por cuenta corriente. Bien, pues si digamos si a la amortización no publicada, porque la tuvo que estimar Álvaro, me explico, no le dieron el dato. Bueno, pues ese dato, digo, de 138.000 millones de euros. 138.000 millones de euros de amortización, es decir, eso es de una indemnización de guerra, estoy hablando. Estamos hablando de lo mismo que Europa nos ha dado hoy y estamos todos brincando. Porque nos ha dado 140.000, pero sí, si amortizamos 140.000 millones. Bien, todo eso hay que aclararlo, todo eso hay que clarificarlo. Y si los que mandan dicen que nos lo estamos inventando, que sean transparentes, que den los datos, que contraten economistas no oficiales, neoclásicos, solo se contratan economistas neoclásicos. Jamás van a descubrir esto. Jamás les va a interesar esto. Bueno, pues la estimación final de pérdidas para España anuales son 122.000 millones de euros. Bien, entonces, por eso hay que salirse, bueno, lo entiendo metafóricamente, por eso hay que construir un nuevo sistema monetario internacional en el cual inscribirse España.
Y por eso hay que, pues yo creo que Europa no lo va a hacer. Y como Europa no lo va a hacer, porque somos pesimistas y desconfiamos ya de Europa, además que desconfiamos desde que sucedió lo de Grecia, ¿verdad? Es que aquello fue horrible y fue una vergüenza. Una vergüenza que realmente solamente por lo que le hicieron a Grecia había que haber dicho basta. Porque Grecia, estamos diciendo, Grecia ha pagado siempre. Los griegos han pagado siempre. Es mentira que los griegos no hayan pagado. Es el no sistema monetario europeo el que ha causado una deuda que Grecia no puede pagar. Y además ahí se demostró que esto no es una moneda nacional, se demostró. ¿Alguien se puede imaginar a España diciendo que Andalucía es horrible y castigándola? ¿Alguien se lo puede imaginar? O yo que vengo de las Islas Canarias, ¿alguien puede imaginarse que en Madrid se diga que las Islas Canarias son una panda de... Pero eso cabe. Es imposible dentro de un orden monetario nacional, porque nosotros a nivel nacional, a nivel del Estado, a nivel de una unidad política, sea como se llame, sí que hay un orden, sí que hay un orden. Y como hay un orden, no pasan estas cosas. El problema está a nivel internacional. Bien, entonces yo creo que ya simplemente diciendo lo que ha sucedido a Grecia, no hay más que añadir. Grecia es suficiente para decir se acabó y basta. Bien, pues ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Que me has dicho qué hay que hacer. Claro, sería la cuestión, una vez que está claro que esto no es una moneda viable, ni que, bueno, responda a los intereses de España como país, ¿qué pasos habría que tomar para salirse de esta moneda única que es el euro y hacia dónde, ¿no? ¿Cómo hacerlo para crear el menor trauma posible, ¿no? A la economía real? Bien. Bueno, yo aquí, bueno, pues yo voy a seguir aquí. Me imagino que habrán varios caminos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como tenéis muchos ponentes y seguro que habrán dado muchos planes, yo aquí me voy a inclinar por el de Álvaro Cencini, el que propone Álvaro. Bien, Álvaro lo que propone es la creación de un buró o oficina española de gestión y administración de lo que son todos los ingresos y pagos de España con el resto del mundo, incluidos todos los países europeos. ¿Por qué? Muy sencillo, tiene una razón muy simple. La deuda soberana no es la deuda ni del Banco de Santander, ni del Banco de Bilbao, ni de Carlos, ni de Julián. Es la deuda de España. Y exige un control macroeconómico de la economía en su conjunto. ¿Por qué es la economía en su conjunto la que está dañada? Bueno, esto ya los neoclásicos se les pone la piel de gallina. Reconocer estas realidades para ellos es imposible. Bueno, es su problema. Es su problema. Yo los respeto, pero lo que no pueden es imponernos su ideología a nosotros. Lo que no pueden imponernos es su prejuicio a nosotros. Y lo hacen. Lo hacen porque controlan todas las universidades. Es curioso lo que nos hemos defendido en temas religiosos. Todo el mundo salta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta religión aquí, esta religión aquí. La economía no es una ciencia. ¿Por qué tenemos que aceptar ese tipo de prejuicios? Bien, entonces, claro que existe la nación y claro que existe España. Y como existe una unidad, eso hay que centralizarlo. Y eso tiene que ser una oficina que lo controle todo. No me vale que el Banco Bilbao diga una cosa, el otro, el otro. Hay que saber perfectamente qué pagos se hacen en el extranjero, qué pagos nos hace el extranjero a nosotros y cuáles les hacemos nosotros al extranjero. Hay que saber perfectamente que cuando existe eso que llamamos importación neta, para que me entendáis, si queréis, entre comillas, la indemnización de guerra, cuando tenemos que hacer un pago al extranjero por las razones que sea, que digamos, aparezca el problema, el llamado problema de transferencia, y es que nos van a tener que dar un préstamo los extranjeros a nosotros. Eso automáticamente genera desempleo en España, una duplicación de deuda y todas estas patologías, todas estas enfermedades. Y eso lo tiene que controlar claramente una unidad central que se llama el buró o la oficina. Por lo tanto, creamos la oficina. Y ahora la oficina tiene que estar continuamente gestionando la macroeconomía de nuestro país, asegurándose el pleno empleo y asegurándose que la actividad económica no caiga, que es lo que nos pasa en España con tasas del paro que alcanzan el 30%, etc. Además, esto no va en contra de los extranjeros, porque ya sabéis que se nos va a decir que, en fin, que los radicales estamos en contra del pago, que no queremos pagar la deuda. ¿Me entendéis, no? Sí, que nosotros no queremos pagar la deuda, que en fin, que somos unos bárbaros. Todo lo contrario. De bárbaros nada, queremos pagar las deudas. Pero queremos
Pagar la deuda una vez, no dos. Extranjero como nosotros, que España tenga un volumen de empleo correcto y alto. Bien, por lo tanto, creamos la oficina. Eso quiere decir que todos los pagos que se hagan al extranjero y todos los pagos que no hagan al extranjero, todos pasan por la oficina y la oficina es quien la gestiona. Un exportador, la oficina se queda con la moneda extranjera y le paga moneda nacional al exportador. Un importador, nos quedamos con todo el ingreso que los importadores tengan y ya nos ocupamos nosotros de pagarle al extranjero. Pero la oficina, el buró, se queda con los ingresos de todas las importaciones. Y en caso de que aparezca una importación neta, es decir, esos 389.000 millones de dólares, eso se lo queda a la oficina. Eso es un ingreso para la oficina. Y la oficina, vamos a ver qué va a hacer con ese ingreso. Lo que va a hacer es invertir. Lo que va a hacer es que España no pierda producción. Tiene que hacer gasto público inmediatamente, no tiene que acumularlos, pero tiene que hacer producción nueva. Es decir, hay que hacer tejido industrial, tejido productivo, empleos, en fin, dedicado a la exportación, pues seguro, porque después habrá que exportar, evidentemente, pero también esos 389.000 millones pueden dedicarse al cambio climático, conservación del medio ambiente, etcétera. Estamos hablando de cerca de 400.000 millones de euros para España cada año. Y después tiene que hacer muchas más cosas el buró, porque el buró tiene que neutralizar el préstamo extranjero en caso de que eso pase. Es decir, igual que nos hacen un préstamo, nosotros inmediatamente tenemos que hacer un préstamo de devolución. Es un mecanismo financiero bastante complejo y lo podemos leer en Álvaro Cencini. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar a toda costa es un préstamo en moneda extranjera desde el exterior. Lo tenemos que evitar a toda costa y hay que neutralizarlo, porque eso es la patología. Por lo tanto, ese mecanismo lo tenemos que implementar y, en su caso, si fuera necesario, tendríamos derecho a devaluar. Sería un segundo mecanismo, pero habría que contemplarlo también, la devaluación. Entonces, esa sería la salida y, bueno, yo en principio, se me ocurre, eso ya es una cuestión mía, aunque os dejo ya la propuesta de Álvaro Cencini, yo durante un tiempo conservaría el nombre de euro español. Quizás con un tipo de cambio distinto, pero no me cambiaría un nombre para no alarmar a la población. Y sobre todo, efectivamente, tener, en fin, es importantísimo la batalla de publicidad, la batalla política y la batalla organizativa. Porque, es decir, tenemos que pensar, y con esto concluyo, me hacen las preguntas después, concluyo que no queremos salirnos de la comunidad internacional, ni muchísimo menos. Queremos estar en la comunidad internacional y queremos estar dentro de un sistema monetario internacional, queremos tener relaciones exteriores, además, no solamente con Europa, es que nosotros tenemos relaciones exteriores con el norte de África, tenemos relaciones exteriores con China. Es decir, hay que pensar que España no solamente compra y vende a Alemania y a Francia, nosotros tenemos toda Latinoamérica. Es decir, ahí vamos a seguir estando. Y por lo tanto, tenemos relaciones con el exterior. Y por lo tanto, España no va a imponer ella sola un sistema monetario internacional. Tiene que colaborar con el resto de países. Y eso queda claro. Ahora bien, para eso, y puesto si queremos esta vía política, de economía política, pues lo que tenemos es que reforzar nuestras ideas y nuestros grupos ideológicos de pensamiento de economistas y de científicos de ciencias sociales, etcétera, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues saber que hay otro punto de vista, que es el punto de vista conservador, reaccionario y mainstream. Y con todo el respeto del mundo, no son enemigos, habrá que dialogar con ellos, pero lo que no puede pasar es lo que nos ha pasado. Y es que han contaminado completamente a la socialdemocracia. Y eso ha sido nefasto, porque todos sabemos que hay muchos socialdemócratas que piensan como neoliberales. Y eso es una desculturización, ¿verdad? Es lo que le ha pasado a todas las potencias colonizadas, ¿no? Han perdido su lengua, han perdido su forma de pensar, y es lo que pasa con las películas turcas, ¿no? Que no salimos de nuestro asombro, ¿no? Como parecen, en fin, presumen y continuamente quieren ser como... Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es saber que tenemos otra forma de pensar, saber bien las diferencias y saberlo defender bien. Y yo, en fin, pues eso es lo que diría, ¿no? El objetivo político tiene que estar bien claro, soberanía monetaria nacional, pleno empleo,
Y quizás lo último que diría, y aquí lo dejo, es incluso reconsiderar la forma de la apertura de la economía. Y me remito aquí a un artículo de Keynes que es Self-National Autosufficiency, es decir, autosuficiencia nacional. Es decir, la globalización también se ha disparatado. Es decir, quizás haya que repensar también qué cosas son exportables, qué cosas son importables y qué cosas no son exportables, qué cosas no son importables. O una política de sustitución de importaciones. Pues una política de sustitución de ciertas importaciones y, por ejemplo, no exportar a lo mejor animales. Hay una serie de exportaciones que no se deben de hacer. Y todos sabemos también que esta globalización tan absurda es muy reciente también, es de la ronda de Uruguay, de anteayer. Entonces, pero eso ya sería, digamos que eso ya no estaría dentro de la estructura del sistema monetario internacional, pero yo creo que sí, y sobre todo que haya una política progresista, claro. En todo caso, si tenemos que contaminar, que los contaminemos nosotros a ellos. En todo caso, sí, no pasa nada. En todo caso, si hay que pensar de un modo, me gustaría ver a alguien en un partido como el Partido Popular pensando en términos keynesianos. Yo encantado. Bueno, No sé, Carlos, si te he contestado. eso sería hacer que el Partido Popular pensara en términos nacionales, que es una cosa que ellos nunca hacen, ¿no? Pero bueno, es muy importante lo que acabas de decir, porque bueno, el plan de Cencini he de reconocer que no lo conozco, pondremos un enlace en la descripción del vídeo, habíamos tenido propuestas, bueno, incluso la mía, ¿no? Que era sobre el plan de Mosler de 2015. Otras personas en el canal han defendido directamente la planificación, pero bueno, es un nuevo plan que yo, el de Cencini, que pondremos el enlace y efectivamente podría ser una manera alternativa de salir del euro, ¿no? A través eh, de esta oficina de importación-exportación o de control de las importaciones y de las exportaciones y sobre los tipos de cambio que dices, bueno, claro, que efectivamente una vez con la soberanía monetaria encima de la mesa se puede devaluar, ¿no? Aunque bueno, o directamente dejar que fluctúe Pero piensa, libremente. piensa que quien devaluara es la oficina, si la oficina lo cree conveniente. Porque piensa que todo esto conduciría a la eliminación de los mercados de cambios. Ya no hay, ya no hay burbuja especulativa de unos euros españoles que están no se sabe dónde. No saldría ni un euro español de España. Nadie tendría acceso fuera de España al euro español. Es decir, me explico, es que esto la gente no lo sabe. No, bueno, Porque se llamaría euro español, pero se podría llamar de cualquier otra manera, ¿no? Y sería una moneda. claro, eso da igual. Yo lo digo porque no parezca tan dramático. Al cabo de los años se podría llamar peseta o corona o... De todas formas, piensa que hay dólares australianos, hay dólares... Sí, sí. no hay ningún problema. Y en todo caso, la devaluación o la revaluación la decidirá la oficina. O permitir bueno, que fluctúe libremente, ¿no? Bueno, es que... El flotante. sí, bueno, libremente en caso de que haya compra, venta y mercado de divisas. Eso lo veo más difícil, no lo sé, porque esto ya habría que profundizar en ello. Piensa que el único que puede comprar y vender moneda nacional y moneda extranjera sería la oficina. Entonces la oficina ocupa un papel monopólico ahí. Entonces, eso ya sería, me explico, eso ya sería, es decir, es que no está el Banco de Santander negociando con el Deutsche Bank. Eso no sucedería. ¿Qué es Pero lo que sucede ahora? es Ningún una banco, manera de implantar control de capitales, entiendo. no es lo mismo. Ya Álvaro Cencini no es lo mismo, es otra cosa. Es decir, hombre, se podría implantar, en caso de necesidad, se podría implantar. Puede haber libertad absoluta, esto es importante. Puede haber libertad de compra y venta. Lo que no puede haber es libertad de compra y venta de moneda extranjera. Son distintas. Es decir, yo puedo decir, quiero deuda pública alemana. Muy bien, usted quiere deuda pública alemana y de la orden. Ahora, entrégueme los euros. Y los euros se lo queda a la oficina. Imagínate que hay alguien de Madrid que quiere comprar 1.000.000 de euros españoles, porque piensa una cosa, aquí hay que reivindicar otra vez lo nacional, que está absolutamente perdido. Vamos a ver, la producción se realiza en la nación. Eso hay que tenerlo claro. Aquí no se produce, es decir, solamente la burbuja especulativa, las finanzas, la banca. Por eso yo soy muy minskiano, Hyman Minsky. Que ahora, cuando yo hice la tesis nadie hablaba de Hyman Minsky. Nadie. Hyman Minsky se empezó a hablar a partir de la crisis de 2008. Yo mi tesis doctoral es 2001. 7 años antes. Entonces Hyman Minsky decía que el capitalismo es esencialmente un sistema financiero. El capitalismo es básicamente finanzas. Pues pongámonos a temblar.
Porque los bancos y el dinero siempre intentan escaparse de la nación, del país. La producción, ¿no? Vamos a ver, si usted tiene que producir leche, ¿dónde la va a producir? ¿En lo virtual? No, habrá tierra. Si usted tiene que producir coches, ¿dónde los va a producir? ¿En España o en Francia o en China? Y está la nación y está el territorio. Carlos, creo que se ha paralizado. Ah, no, ahora otra vez ha vuelto ya, ¿verdad? Te ha Sí, ido... lo que te quiero decir es que la producción, en fin, no sé, en fin, la producción, el estudio de la producción es algo que los neoclásicos no, el mainstream no quiere saber de producción. Lo que quiere saber es de intercambios. Bien, pues los intercambios es algo internacional. Donde se producen los intercambios realmente de mercancías a nivel internacional. En lo internacional no hay producción, hay intercambio. Entonces, lo que estamos diciendo es no que haya un freno a los intercambios, aunque ya digo que eso sería una política de otro capítulo en el cual habría que entrar. Pero en principio vamos a pensar que todo el mundo pudiera comprar y vender lo que quisiera. Ahora, si usted quiere 1.000.000 de dólares, perdón, 1.000.000 de euros españoles, porque digo yo que si usted vive en Madrid, lo que tiene son euros españoles, digo yo, porque usted produce en España. Bueno, pues entonces, si usted quiere deuda alemana, yo voy a dar la orden de compra y se la vamos a dar. Pero el 1.000.000 de euros no va a pasar del Banco Santander al Deutsche Bank en Berlín. Eso no va a pasar, porque ese es el libre mercado. Y ahora el Banco Santander con el Deutsche Bank empiezan a negociar a qué tipo de cambio. Bueno, ahora ningún tipo de cambio, porque ahora es un tipo de cambio fijo. Ahora, como se hace es con un préstamo en moneda extranjera, que crea la deuda soberana. Es decir, estamos en medio de una enfermedad, que es la de la que estamos hablando. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, deme usted el 1.000.000 de euros, me explico, démelo usted. Ese 1.000.000 de euros que es ingreso, que es renta que España puede sacrificar y perder, y desempleo que usted puede causar, eso se lo queda a la oficina. Y ahora la oficina intentará por todos los medios conseguir la deuda extranjera y se encargará ella para comprar ese bono. Ya se encargará o tendrá acumulado, lo que sea. Y ese dinero que quedase libre, la oficina inmediatamente lo invierte en España. ¿Para qué? Para que la producción española no decaiga y haya empleo. Y estás de acuerdo conmigo que si eso se consigue, España podrá exportar cada vez más. Estamos todos de acuerdo que España exportará más cuanto mayor sea el volumen de empleo y exportará menos si estamos sufriendo un sacrificio y una reducción de empleo. Pero todos sabéis que eso lo vemos los keynesianos y los alternativos. Los neoclásicos sabéis que ven estupendo que haya paro, ¿no? Okay. Y que la gente sufra. Eso es estupendísimo. Eso es natural. Es el ejército de reserva. ¿Sabéis por qué? Porque eso crea necesidad y baja los salarios reales. Sí, en cualquier caso, las divisas extranjeras tienen que estar donde tienen que estar y tienen que servir para lo que tienen que servir, no para... Efectivamente, Carlos, efectivamente, esa es la clave, efectivamente, Carlos. Es muy importante. No para especular y para debilitar la moneda nacional, ¿no? Como que es, por ejemplo, lo que yo creo que ha pasado en Argentina durante muchísimos años, ¿no? Exacto, Carlos, es la clave, es la clave. La moneda extranjera tiene que servir solamente para vehicular las transacciones, no para que vaya por burbuja especulativa. Y ya está. Y además, debilitar la moneda nacional, ¿no? Y además, la moneda extranjera para hacer las transacciones, puesto que nosotros vamos a pagar con producción futura. Y con eso vamos a pagar. Lo que no vamos a pagar es con producción futura y además con un préstamo extranjero que además tengo que devolver y se añade a la producción real que sale, ¿no? Eso sería la idea esta de la que os estoy hablando. Y entonces esa moneda vehicular de existir, y eso pasa en los sistemas nacionales, debe ser gratuita, no cobrarse por ella. Lo que está pasando en el sistema monetario internacional es que te están cobrando por la moneda, cosa que no debe de pasar. Y entonces eso nos remite, porque todo esto es historia. ¿Sabes a dónde nos remite esto? Pues a Bretton Woods. Ese fue el plan de Keynes. El plan de Keynes era un sistema bancario a nivel internacional como si fuera el nacional, es decir, con una banca que eran bancores. Y además claro, y ese era el Banco Mundial que propuso Keynes. Y sabéis que eso no se le hizo caso. Pero Keynes tenía razón. Y además Keynes, sabéis que decía, en caso de que hubiera alguien como Alemania, que exporta de una manera tan brutal, Alemania es brutal, su mercantilismo, es extraordinario lo que exporta ese país en términos absolutos, no porcentuales, absolutos. La cantidad de bienes y servicios que exporta Alemania, en fin, puede ser, enorme en términos absolutos. Entonces, claro, con Alemania, que me parece bien que exporte tanto, pero si exporta tanto, se tiene que ver obligado a importar también, que esa era la regla de Keynes. Si usted es un acreedor, usted tiene que gastar, porque la culpa no solamente la tiene el deudor,
esto es una cuestión de deudor y acreedores. No, es una cuestión de deudores y acreedores. El deudor tiene que pagar y que conste que va a pagar, pero el acreedor tiene que gastar. Ya, eso es una cosa que Alemania, cualquiera que conozca la realidad política de Alemania sabe que no va a pasar nunca. Ceder ese tipo de soberanía sobre las decisiones de sus superávit comerciales no va a pasar. Bueno, pero tú sabes que eso, ¿no? Sería lo que se llama la caducidad del dinero, ¿no? Que sería otro mecanismo que era de Silvio Gesell, otro radical de otra forma, ¿no? Él era partidario de un orden natural, llamaba él, ¿no? Muy libre, ¿no? De los agentes económicos, no es decir, casi anarquista, podríamos decir, ¿no? En la órbita esta de Tolstoy, bueno, que son también heterodoxos muy radicales, pero curiosamente acaban en el anarquismo, ¿no? Un anarquismo más, bueno, pues sabéis que él propuso lo del dinero que caduca, ¿no? Que también Keynes lo leyó, es decir, bueno, si usted tiene saldo, en 10 años se le caduca, usted verá. Sí, esa es la idea, claro. Muy bien, Bueno, pues es muy Carlos, interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante y es una nueva perspectiva que no habíamos tenido todavía en este canal y como siempre ha sido de un enorme interés. Carlos, pues un placer estar con vosotros y mucho ánimo y enhorabuena por, en fin, por dar difusión y promocionar todo el pensamiento económico alternativo porque es imprescindible y necesario. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Seguimos en contacto. Un abrazo. Venga, adiós, un abrazo a todos y a todas. Adiós.